Bueno, Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos en esta preciosa mañana. Gracias al Señor por la oportunidad que nos regala de compartir la palabra del Señor y de compartir este precioso programa Cruzando Fronteras. Dirige nuestro hermano Jairo Grafe Brand. Amén. En esta ocasión estaremos con Pastor Héctor David Durán, quien les está hablando. Aunque esperamos en minutos también la participación de nuestro hermano Jairo Grafe, quien se encuentra en este momento también en algunos compromisos de su trabajo como asesor en misiones internacionales. Hoy tenemos unos invitadísimos de lujo, nuestro hermano Gustavo Molina y su esposa. Ellos precisamente están desarrollando una preciosa labor en el país de Chile. Qué hermoso país en Chile. Hemos recibido bastantes noticias del trabajo, de la labor de Chile, gracias a Dios. Así que estamos contentos de poder compartir con nuestros hermanos estos micrófonos. Y también en minuticos ellos participarán en una parte musical con nosotros. Gracias al Señor, nuestro hermano Gustavo Molina en esta mañana. Y vamos saludándoles a todos los que se están conectando a este precioso programa desde la plataforma de Radio IPUC TV. Saludo cordial también para nuestro hermano Edgar Beltrán, quien muy amablemente nos permite también este espacio junto con toda la directiva de DECOM a nivel nacional. Saludo cordial también para nuestros líderes nacionales, internacionales, Departamento de Misiones Extranjeras, nuestro hermano Reinel Galvis y nuestro hermano Jairo, quien en algunos minuticos nos acompañará también, saludará a nuestra amable audiencia. Bienvenido mi hermano Gustavo Molina y hermana Dayana Herrera. Bienvenidos a nuestro programa de Cruzando Fronteras. Qué alegría tenerlos en esta mañana aquí. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Héctor, qué alegría poder saludarle en el nombre del Señor Jesús y a toda la amada audiencia, la amada iglesia de allá del Señor Jesucristo en Colombia. Aquí sus servidores, aquí junto a mi amada esposa desde Concepción, Chile, país misionero. Concepción, Chile. Dios le bendiga, hermana Dayana. Amén, hermano Héctor, qué bendición de verdad poder saludarles en esta mañana, todo el pueblo colombiano, su amada iglesia en especial, ¿verdad? Y a todos los que nos sintonizan en esta preciosa mañana, de verdad que es un gusto poder saludarles. Soy la hermana Dayana Herrera desde Concepción, Chile. Les estamos saludando con mucho cariño a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Concepción, Chile, ¿a cuánto queda de la capital? 6 horas hacia el sur, desde Santiago. Desde Santiago de Chile, 6 horas hacia el sur, porque es que Chile es una línea larga, ¿no? Al lado del mar, sí, mar señor. Pacífico. Así es, mi hermano. Correcto. Es una franja larga, una franja de tierra donde la bendición de Dios también está llegando ahorita de manera especial aquí a este país, gracias a Dios. Bueno, muy bien, mi hermano Gustavo Molina. Su merced es colombiano. ¿De sí, dónde, señor. Hermano Gustavo? Sí, yo soy nacido en Pitalito, Huila, hermano, pero crecí ahí en la ciudad de Ibagué, Tolima, la capital Huilense. musical. Sí, Huilense. Mi familia también es del Huila. Ah, bueno. Tengo madre y padre, mi papá por allá de Neiva, Así es. Y mi madre por allá de Garzón. Ah, bueno, muy bien. Pero entonces su merced dice, entonces la juventud la pasó en Ibagué, Tolima. Parte de la juventud hasta los 19 años, allí en Ibagué, y ya después, ya Dios nos permitió ir a servir en los campos misioneros. Ya, cuando su merced en esa juventud, más o menos, ¿en qué tiempo el Señor le impactó, el Señor le comenzó a hacer ese proceso de cambio, transformación en su vida? Mi hermano, bueno, yo tuve la bendición por la gracia de Dios de haber nacido en un hogar cristiano. Mis padres, cristiano, obviamente, de cuna en la iglesia, ellos tienen el ministerio de la música,
la familia Molina, muy reconocidos ahí en Ibagué por el apoyo en la parte musical. Entonces, toda la vida en la iglesia, a los 11 años fue mi bautismo. Ya a esa edad yo sentí en mi corazón la necesidad de tomar la decisión. El Señor trató conmigo y le entregué mi vida a esa edad, y desde los 11 años, bueno, ya involucrado en lo que es servicio a Dios en lo local, en la iglesia local, en las diferentes áreas donde el Señor me permitió trabajar, y desde esa época, pero ya al ministerio, sí, obviamente, llamado al ministerio fue a los 21 años, que ya el Señor me hizo el llamado, estando ya en un campo misionero como fue Nicaragua, y ahí ya empecé a trabajar dentro de las misiones, ya también en el ministerio pastoral. Ah, correcto. Su merced entonces se fue a los 20, 21 años para Nicaragua. Así es, a los 19 años. A los 19 años. Sí, Entonces señor. allá duró 2 años y allá fue que salió al ministerio, allá en Correcto, Nicaragua. exactamente, durante Su la administración del hermano Jairo Grafe, que fue el Eso le iba a fundador, preguntar. correcto, de Ah, la fue con el obra. hermano Jairo Grafe en Nicaragua, Sí, correcto. señor, correcto. Ya el hermano Jairo Grafe lo conocía desde Ibagué. Él era mi pastor ahí en Ibagué. Ah, correcto, él era Sí, su señor. pastor allí en Así es. Ibagué. Así O es. sea Y que de usted ahí, salió a los 21 años muy joven. así es, así es. A esa edad ya ingresamos por la gracia de Dios al santo ministerio, y bueno, hasta el día de hoy la gracia del Señor nos ha ayudado. Amén, amén. Excelente. De tal manera entonces que allá estando en Nicaragua, comenzó entonces su labor ministerial y me imagino conoció a su esposa, la hermana Dayana, en Amén. Nicaragua. Sí, señor. Así No mismo, mi estoy, hermano. no estoy, no estoy, ¿qué? No estoy atinándole al blanco. Hermana Dayana Herrera, Dios me la bendiga. Amén, Hermana amén. Dayana, cuénteme cómo fue ese proceso de conocerse con el hermano Gustavo, ese proceso de pues ver que él estaba eh, sirviendo al Señor en esa parte. ¿Cómo fue toda esa historia? Bueno, una historia bastante diferente, pero muy hermosa. Nuestra historia, gracias a Dios. Bueno, de nacionalidad nicaragüense, ¿cierto? Soy yo, y en esa instancia en el que mi esposo llega, la familia misionera Grafe, Castaño, llegan a trabajar allá. Yo conozco la iglesia cuando ellos ya tenían 5 años ya de estar prácticamente trabajando allá en Nicaragua. Y bueno, a mi esposo lo conozco en ese momento en el que él es trasladado justamente al barrio donde yo vivía en ese momento. Y pues obviamente él empieza a hacer su labor de pastor, a evangelizar todo el barrio, iba casa a casa a evangelizar y todo eso. Y en ese momento, pues, la que acepta el evangelio es mi madre. En ese momento se acepta recibir en casa el evangelio porque yo, pues no conocíamos el evangelio en sí, conocíamos las tradiciones, pero nunca nos congregábamos como tal en ninguna iglesia. Y mi madre, pues, esto abre la puerta de la casa y empieza a recibir el evangelio de parte de mi esposo en ese entonces. Y mi esposo, pues, empieza ahí como una refán, ¿verdad? En el barrio. Y en ese barrio asistíamos como unos 20, éramos muchos jóvenes los que asistíamos a esa refán, y se hacían diferentes casas del barrio. Y la iglesia estaba ubicada solamente a una cuadra de donde yo vivía. Era vecina. Era vecina así de la iglesia. Y así entonces empiezo yo a conocer porque mi madre me empieza a invitar y ella me decía, hija, mira que en casa de la vecina tal van a hacer un estudio, una refán, ¿por qué no vamos? Entonces mi mamá me empieza a invitar y yo empiezo también a asistir, ¿no? Y pues nos empieza a llamar la atención porque era algo que de pronto en el momento no se daban esos estudios en casa, ni se daba esa instancia en el que el pastor mismo, ¿no? Era quien daba el estudio, quien sacaba ese tiempo para poder llevar la palabra. Entonces empieza como a llamarnos la atención, y donde éramos muchos jóvenes, entonces era empezamos a vivir como algo muy especial entre nosotros, pues nos animábamos, empezamos a ir también a la iglesia porque el pastor dejaba pues la invitación, y así empezó como ese proceso
el proceso nuestro de conocernos no fue como al momento que vi al pastor y ya, ay, me flechó, ya me enamoró. No, 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 sino que obviamente en ese Un momento proceso uno natural. tiene al pastor, no como en ese, como uno dice, no, como inalcanzable, como igual como un respeto, que siempre uno ve al pastor con ese respeto. Entonces en el momento no fue que me enamoré, sino fue como pasados los 2 o 3 añitos de yo estar conociendo al Señor, ¿no? En el proceso de conocer al Señor, de bautizarme, de empezar a servir al Señor, ahí empezó el proceso del enamoramiento. Y bueno, y en pocas palabras, mi esposo también tenía una relación con una chica, una hermana ahí en Colombia. Entonces, obviamente ya sabíamos que él pues ya tenía como esos planes ya de casarse y todo, pero el proceso inicia después que termina esa relación, empieza ya como ya empezó a gustarme, pero fue de mi parte, ¿no? Empezó a él a traerme a mí, me gustaba y yo decía, bueno, pero yo le oraba así mucho al Señor. No le decía a nadie, no le contaba a nadie, sino que solamente era como esa relación entre Dios y yo. Entonces ahí empezó como Ajá. ese proceso de enamorarse. Ah, bueno, entonces su merced llega a la iglesia, se da cuenta del el ambiente diferente, compara el mundo con la iglesia, las cosas de Dios, y se da cuenta que en la iglesia del Señor, pues hay gente que es muy diferente, que tiene costumbres diferentes, y poco a poco se va sumergiendo Así es. en esta vida espiritual. Y allí ya, en medio de todo, conoce al hermano Gustavo Molina y lo comienza a ver ya como una posible relación, ¿cierto? Y el ministerio, su merced, ¿cómo veía que la actividad de él, a ver, esa actividad de predicar, de pastoral, cómo su merced la veía para su vida, para usted ingresar, para acompañarlo, para apoyarlo? Difícil, fácil, complicado. ¿Cómo veía usted esta opción ministerial? Hermano Héctor, desde un inicio que yo pues empiezo a conocer al Señor, siento que todo lo que es el ambiente espiritual a mí me impactó, que nunca había vivido yo como ese trabajo, ese amor por las almas en la iglesia, porque mi pastor en ese tiempo actualmente lo transmitía mucho a la congregación, el trabajo y el amor a las almas. Entonces yo desde que llego a la iglesia, es decir, me impactó el que me haya atraído a mí el Señor primeramente y cómo lo hizo, porque era una iglesia que animaba, que motivaba, que te invitaba y que hacía todo lo posible para que uno pudiese estar ahí en ese culto. Entonces eso a mí me empezó a marcar. Y yo me enamoré de una vez de eso, del Señor y de ese trabajo. Empecé a involucrarme también en todo lo que era el evangelismo. El pastor invitaba, vamos a hacer una campaña aquí, allá, y con todos los jóvenes. Entonces todo eso me empezó a mí a enamorar. Y yo amé eso, lo amo. O sea, me enamoró en el momento y es lo que amo hacer yo hasta la actualidad. Entonces eso me marcó de Hasta mi el día de esposo hoy. como ese amor que él tenía para ese trabajo y por las almas, ¿no? Y empiezo yo a enamorarme de él y yo decía, bueno, primeramente a él como persona, porque yo me enamoré de él como persona y yo decía, bueno, pero entonces de pronto al llegar, en el momento no como que no lo pensaba, no caía en sí, sino que era, en el momento era como un temor el que sentía. Yo decía, yo no puedo estar enamorada de un pastor, o sea, es decir, a mí me entró un temor como bien raro. Yo decía, Señor, pero hasta sentía que estaba como pecando, ¿no? Y yo decía, Señor, pero ¿cómo? Pero entonces en ese proceso empiezo a orar a Dios y yo le dije, bueno, si esto va a ser suyo, Señor, usted hará lo que tenga que hacer. Tengo una familia en conversa, de pronto no mucho apoyo de parte de ellos, pero si es lo que tiene destinado para mí, pues solamente me puse en sus manos y empezó ahí pues a darse la situación. Pero entonces yo me enamoré de él como persona y de ese trabajo. Yo dije, si usted me tiene para esto, Señor, para las que sean va a ser. Y Y, y dispuesta el, simplemente a una disposición. y el hermano Gustavo ni se daba por enterado, o No, sí veía, no, él no sabía. no, él no sabía, no, yo empecé a orar solita.
solita porque a quien yo le contaba, mi familia no podía acudir, no podía acudir a las amistades, ni a amistades de la iglesia tampoco, entonces era solamente algo entre Dios y yo, y mi esposo no sabía nada, pero entonces pasó ya el tiempo en el que yo sentía que sí o sí él debía saber, porque mi esposo en todo sentido, él era soltero, pero era, o sea, siempre su seriedad como pastor y su relación entre pastor e iglesia, pues era dentro del rango a ver como de esa seriedad, ¿no? Como, entonces, yo decía, ¿y ahora cómo yo le digo? No. Entonces se dio el momento en el que yo tenía que hablar con él. Entonces fui yo la que, porque siempre se da la instancia en que es el caballero, ¿cierto? En el que él es el hombre, el que se Se está declara. confesando aquí mi Eh, esposa hoy, hombre. Sí, Eso es lo entonces, tradicional, eso es eso es lo lo tradicional, pero no significa que entonces, lo otro esté mal o sea malo. Si se siente de claro, parte de Dios, así se es. puede hablar, claro, dialogar. Así Y que me fue, por parece, eso digo que fue una historia diferente. Algo muy peculiar. sí, 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 diferente, definitivamente. Y su merced habló con él y ¿cómo fue la reacción? No, mi ¿Positiva? ¿Cómo esposo la en el vio? momento, él quedó impactado, él dijo, de todos modos, después de casados, nosotros hablamos, me dice, mami, es que si usted no hubiese dicho nada, no, ahí no hubiese pasado nada, porque me dice, pues yo tampoco, o sea, él me dice, yo no hubiese sentido de pronto como eso, porque dentro de que Claro, porque él hasta ese momento la miraba a su merced como iglesia. Su merced es la iglesia. Y hay hermanos y hay hermanas. Entonces, su forma de ver era su forma de ver como el pastor. Hasta el punto en que ya sabiendo de pronto lo que su merced ya comenta, ya de pronto las cosas cambian. Pero no sé, el hermano Gustavo, ¿qué nos puede contar? No sé cómo fue su Ay, reacción, qué bendito. pasó en ese corazón, cuéntenos. Hermano Héctor, aquí nos estamos confesando, hombre. Este es ¿cómo se llama? El confesatorio, ¿cómo se llama? El, Hombre. No, pues eso fue lo que a mí me descolocó, se puede decir, me enamoró ese valor que ella tuvo de haber hablado así, mirándome a los ojos y definitivamente fue lo que a mí me impactó. Yo, esta muchacha es muy valiente a haber tenido ese valor de decir, pastor, yo necesito hablar con usted algo muy serio y yo, bueno, ¿será que está teniendo algún problema? Bueno, claro, hermana, bien, vamos a platicar, coménteme. Cuando me va diciendo, pues ahí ya ella me expresa el sentimiento que ya, que bueno, fue la forma que utilizó fue también muy, muy sorpresiva porque ella me hace una pregunta, me dice, pastor, ¿usted eh, qué le aconsejaría a una persona, a una joven de la iglesia que usted supiera que ella está enamorada, muy enamorada de una persona? Y yo le respondí, no, hermana, pues si ella ya está en su edad y todo, es una situación muy normal en el ser humano y siempre y cuando sea dentro de la iglesia y todo, un joven cristiano, temeroso de Dios, no habría ningún problema. Y, y entonces yo ya cuando le dije eso, me dice, bueno, pastor, lo que pasa es que esa persona soy yo, esa persona soy yo. Y cuando me dice así, yo le, sí, mi hermana. Bueno, pues esa sería la recomendación, que sea un joven de la iglesia, un joven, obviamente que sea temeroso de Dios, porque usted tiene un futuro en Dios y va por muy buen camino. Y dice, bueno, es que esa persona es usted. Bueno, ahí quedé yo como con un baldado de agua fría. se le acabó el consejo, ya no Claro, tuvo más que aconsejar. así que no, desde esa vez, hermano, a mí me impactó mucho ese valor y ya ahí empecé a orarle a Dios y el Señor ya comenzó también a irme guiando. Obviamente lo hablé también con mi autoridad, con el misionero y aunque era porque ella era una de las jóvenes, pues obviamente más nuevas en la iglesia y todo, y iba a producir en la congregación como ese asombro también, ¿no? Pero igual orándole al Señor y el Señor fue confirmando todas las cosas. El misionero también, él igual me dijo que si yo sentía en mi corazón ese afecto hacia ella y ese amor verdadero, que igual que iba a tener todo su apoyo, su respaldo en todo. Entonces,
todas esas cosas como que apuntaron de que era de Dios, y yo la miraba a ella y miraba esa gracia y obviamente una de las cosas que yo siempre, ya después de que comenzó a tomar todo, a encaminarse todo para con ese proyecto de formar de pronto un hogar, le decía a ella era que si estaba dispuesta a ir donde el Señor me llevara, donde el Señor me llamara, porque yo estaba sirviendo en un campo misionero y Ese ahí entonces, punto es esencial. sí, Su señor, merced antes, es decir, todavía antes del noviazgo, hablaron claramente, nítidamente. Yo así es, soy pastor, soy servidor. exacto, Seguramente que el día de mañana vamos a salir del país. Seguramente, ¿cierto? Su sí, merced señor, le comentó, le preguntó, ¿estás dispuesta? Ese es tu proyecto de vida, ese es tu... De tal manera que ella acepta y, digamos, entra como en esa dinámica de entender cuál es la labor pastoral. así es. Yo creo que era una de las preguntas que cada vez que tenía la oportunidad le hacía a ella: amor, ¿usted sí está segura? ¿Te sientes segura de dejar tu país, de dejar tu familia, todo acá para ir donde Dios nos lleve, donde Dios nos necesite? Y ella decía que sí. Entonces también eso me daba a mí mucha seguridad de seguir adelante, de seguir adelante. Y bueno, hasta aquí el Señor nos ha sostenido con su gracia. Amén. Excelente. Su merced sale en Nicaragua. Son pastores. Continúan ahí, supongo, en el lugar en donde estaban. Así Un es, sí, señor. tiempo, más adelante se casan. ¿Tienen hijos? Tuvimos una pequeñita allá en Nicaragua. Una pequeñita. Correcto. Ella es nicaragüense, la pequeñita. Ella es nicaragüense. Ah, correcto. Bueno, muy bien. Ahora, ese proceso de salir de Nicaragua para venir a Chile. ¿Cómo fue, mi hermano Gustavo? Bueno, el Señor me permitió cumplir allá 11 años trabajando en Nicaragua, por la gracia de Dios. Terminado ese periodo, recibí un llamado de parte en aquel entonces, el director de misiones extranjeras, que era el hermano Vicente Arango. Y él me preguntaba que si yo estaba dispuesto a ir a un lugar donde se necesitara o a continuar, bien fuera en Colombia o en un país donde se requiriera un apoyo. Entonces yo de inmediato le dije que amén, amén, que estábamos dispuestos a ir donde el Señor nos necesitara. Y igual ahí en Nicaragua ya sentíamos que habíamos hecho también un trabajo de 11 años, habíamos estado apoyando ahí la obra. Y entonces ya el hermano Vicente Arango me dijo que iba a recibir una carta de parte del consistorio y así fue. Eh, Recibí esa carta en la cual ya se me invitaba a regresar a Colombia, ya autorizaban mi regreso a Colombia de nuestro honorable consistorio de ancianos, y solamente que iban a dar un tiempo que naciera la niña, porque cuando eso mi esposa estaba todavía en embarazo, le faltaban como unos 3 meses para dar a luz, entonces que naciera la niña allá en Nicaragua, y así sucedió, así fue. Y ya después de que nació Annie, ya Dios nos permitió viajar a Colombia y estuvimos durante 7 meses ahí en Colombia haciendo giras, visitando las congregaciones, llevando los informes de la obra misionera. Y a los 7 meses, bueno, se abrió la puerta para venir a apoyar a Chile. Así que de esa misma forma, bajo la misma administración del hermano Vicente Arango, ya se alcanzó a dejar adelantado el viaje para Chile y de esa forma fue que ya nos envió la amada iglesia del Señor allá en Colombia para venir a apoyar aquí en Chile. Y aquí hemos estado, ya vamos a cumplir este año 9 años trabajando aquí en las misiones en este país, donde también hemos visto la gloria de Dios. Así que esa más o menos fue la historia en síntesis de cómo se dio lo del regreso a Colombia de Nicaragua y después el envío a Chile. En Chile, correcto. Hace 9 años ya. Hace un Dios me dio, ratico. en septiembre cumplimos los 9 años, si Dios lo permite. Opa, bastantico tiempo. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue la situación, porque tengo entendido que ustedes tuvieron un desafortunado accidente y ese Así es es. un testimonio. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue este momento fuerte, pues, para la vida de ustedes, la vida, la familia, la situación que enfrentaron. Amén. Así es, mi hermano Héctor. Bueno, el pasado 22 de enero
Estábamos en una comuna que estamos visitando y allá estamos asistiendo a un grupo de hermanos chilenos que obviamente ellos están recibiendo enseñanza bíblica. Estábamos allá haciendo un trabajo en esa comuna y ese día precisamente llovió. Para ese mes estábamos en verano, pero justamente ese día había llovido y ya nosotros veníamos de regreso, mi esposa, los 2 niños y mi persona. Veníamos ya para Concepción. Y en ese trayecto de Talcahuano a Concepción, había una parte, obviamente, donde hay se puede decir un sobresalto, así como una falla ahí en la carretera donde los vehículos ahí se detienen. La carretera yo la conozco muy bien porque la he transitado muchas veces yendo allá a hacer las enseñanzas a Talcahuano. El auto que venía enfrente mío, él detuvo repentinamente la marcha, seguramente, obviamente, para pasar ese bache que había ahí. Y en el momento yo activé también los frenos del auto en el que yo venía con mi familia, y resulta ser de que el vehículo se resbala el vehículo y se sale a la pista contraria, donde vienen los vehículos en sentido contrario. Y cuando miré que el vehículo se sale, yo iba como a unos 30, veníamos muy despacio porque estaba nublado, estaba lloviendo. Obviamente la carretera está lisa, veníamos muy despacio. Y en ese momento venía un camión de frente. Y cuando veo ese camión que se nos viene encima, porque no alcancé a salirme yo para fuera de la carretera, sino que quedamos ahí frente casi al camión que venía. Y en ese momento lo único que hicimos con mi esposa fue invocar el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, y eso fue lo último que pudimos hacer y lo más importante, invocar al Señor, y el camión nos atropelló por la parte derecha, al costado derecho del vehículo, nos atropelló frontalmente. No sé cómo el Señor hizo que ese impacto no hubiera acabado con nosotros, hermanos, porque eso era para haber muerto todos 4 al instante con ese golpe, porque el camión no alcanzó ni siquiera a frenar. Nosotros fuimos los que lo frenamos al camión, según las declaraciones que da el caballero en el parte policial que hay. Él dice que él solamente vio un auto blanco que se atraviesa en el camino y eso es todo. Ahí fue el choque ya. Entonces, la puerta trasera quedó incrustada en el parachoque del camión. Mi esposa iba ahí en el puesto de copiloto, mi hija iba en la parte de atrás. Esa puerta trasera quedó incrustada en el parachoque del camión y el vehículo donde nosotros íbamos viajando, ese vehículo quedó no sé cómo pasó ahí. Ahí sucedió como, yo pienso que fue que el Señor nos sacó de allí y nos colocó, porque nosotros quedamos en la parte de atrás del camión. Era lo que allá en Colombia se conoce como una tractomula, un camión de 25 toneladas que traslada contenedores donde viene mercadería por los marítimo. Y ese camión venía con su contenedor y, hermanos, ahí cuando sucedió ese accidente tan terrible, mi esposa quedó ahí obviamente obstruida, apretada por la puerta, y entre una guantera que hay aquí al lado izquierdo y la puerta, ella quedó, su cintura se fracturó. Claro, la pelvis, el golpe acá la dejó a ella sin aire, pero ella quedó consciente. El golpe acá en el costado derecho. Cuando reacciono y veo a mi esposa que ella está diciendo, mis niños, decía ella, mis niños. Entonces en ese momento yo me bajo por mi lado izquierdo y volteo a mirar a la niña en la parte de atrás, y la niña la escena, hermanos, de ver a mi hija, ella estaba inconsciente y con un rostro, o sea, como que ella hubiera fallecido. Y el niño estaba con los ojitos abiertos, el niño estaba atrás mío, el niño quedó completamente ileso por la gracia del Señor. Me bajé para ir a ver a mi hija, porque lo que sentí en mi corazón fue ir a orar por ella, ir a orar por mi hija en ese momento. Y cuando llego ahí donde está mi hija, no está la puerta de la camioneta, la niña está ahí. Ese hierro del auto se había recogido y lo tenía así casi que pegado en la cabecita. La niña tuvo un corte en su cabecita, se fracturó acá el húmero,
tuvo también fractura de cadera y de pelvis. Y en ese momento ya estaba inconsciente. Yo lo que sentí en mi corazón hacer fue orar por ella. Un La abrazo. milagro, Un milagro, hermanos. Ay, un Dios es milagro porque unos milímetros y las cosas hubieran sido de otra manera. así es. Sí, porque ya ese fierro lo tenía, un fierro filoso del mismo chasis de la carrocería de la camioneta, lo tenía. Eso le pasó, no sé cómo, le pasó rozando acá atrás y estaba ahí casi que sobre su cabecita. Y la niña la abrazo, de aquí de su manito le estaba saliendo estas venitas de aquí se le cortaron por los vidrios de la ventana, las trizas de vidrio, y le estaba saliendo un chorrito de sangre. Yo le puse ahí mi mano, la mano derecha, y con la mano izquierda la abracé y comencé a orar, a invocar al Señor, a pedirle al Señor que le devolviera la vida, que por favor no se la llevara, porque esa niña era para la gloria de Él. Y oré por la niña, hermanos. Ahí en ese momento ya mucha gente se había reunido para ir a auxiliar, para ir a ver de la gente que transitaba por esa avenida. Y de a poco la niña comenzó a volver y a tratar de llorar y a soltar el llanto porque no podía soltar el llanto hasta que finalmente ella soltó el llanto. Hermano, el Señor le volvió la vida a mi hija, el Señor la devolvió. Ella no se recuerda de nada de eso. Ella, según lo que ella nos dice, ella recobra otra vez su sentido cuando ya está en la ambulancia. Y habían pasado como 15 minutos. Así que eso fue un milagro, hermanos, que Dios hizo allí socorriéndonos en ese momento tan angustioso. La gente que miró esa escena tan dolorosa, había gente que estaba también ahí glorificando a Dios porque decían que Dios había hecho un milagro ahí. Entonces, hermanos, eso en síntesis fue lo que pasó con el vehículo quedó, se puede decir, para chatarra, el vehículo. Pero aquí estamos con vida, el Señor mostró su mano, levantó bandera a favor de sus siervos, hermanos, y aquí ya estamos, el trabajo ha continuado, gracias a Dios. Así que quiero aprovechar este momento para agradecerle allá al hermano Jairo Grafe, que ha estado brindándonos un apoyo moral muy grande, espiritual. Él ha estado ahí muy pendiente también de nosotros. A la iglesia en Colombia, yo sé que allá la iglesia en Colombia también estuvieron orando a nuestro favor, hermanos. La niña ya está yendo a clases, ella ya está caminando. El Señor ha hecho una obra en su recuperación. Mi esposa, ya ella también, gracias a Dios, ya hace como unos 15 días, ya ha comenzado a caminar, obviamente con un poco de dolor porque ella también tuvo fractura de pelvis. Hermano, otra obra muy palpable y notable fue que a mi esposa la iban a operar. Ella estuvo hospitalizada 19 días, 20 días. Bueno, sí, yo me fracturé la zona sacra, que es la parte donde uno le llaman como la colita, ¿no? La parte de la cadera. La parte derecha está fracturada. Entonces yo quedé sin caminar claro, completamente. Y bueno, ahí me llevaron a hospitalización. Estuve 20 días hospitalizada, según el médico, esperando la operación. Pero esa operación pues finalmente nunca se dio, ¿no? Porque estando en el hospital también fui contagiada del COVID. Y bueno, nosotros decimos ya después como familia que era lo que Dios tenía preparado pues para dar bueno, nuestro Dios es poderoso y Él en el momento sabemos que Él sana, ¿cierto? Pero en esta instancia Él obró de esa forma que fui contagiada, estuve en el proceso de estar en el reposo, en la cuarentena, y durante todo ese proceso pues el dolor fue como menguando. Y ahí el 10 de febrero, perdón, ya el médico había dado ya la fecha para yo ser remitida a la operación y ese mismo día, pues. Claro, en la mañana ella me llama y me dice, amor, hoy me van a pasar a pabellón, o sea, hoy ya le iban a pasar a operar a partir de las 9 de la mañana. Y nosotros, bueno, yo ya le avisé a la iglesia, hermanos, a los pastores, porque acá la iglesia en Chile, los pastores también nos rodearon, el misionero, bueno, nos sentimos muy apoyados espiritualmente, moralmente. Y oremos por mi esposa porque hoy ya la van a pasar a pabellón, hermanos. Y bueno, todos orando. Yo, ay, Señor, como a las 12, yo creo que hasta ahora ya mi esposa está allá en el pabellón y orando. Cuando como a las 3 de la tarde me llama ella y me dice, amor, me van a dar el alta hoy. Hoy me van a dar el alta. Sí, no me y no me operaron. El doctor dijo que no me iban a operar porque habían hecho junta médica
y que tomaron la decisión que iban a dejar un diagnóstico reservado, pero que no me iban a operar y me van a dar el alta. Así que alístese para que venga a llevarme para la casa. Así que, hermanos, no, imagínense semejante alegría, porque obviamente era una operación de alto riesgo que podía afectarle los nervios, porque tenían que pasarle unos tornillos por esos huesitos de ahí de la pelvis, y obviamente pasaban por ahí muchas terminales nerviosas o nervios que podían afectarle sus extremidades inferiores. Y hermanos, el Señor no permitió que le hicieran esa operación. El Señor hizo la obra él completa. Así que, hermanos, ¿qué más podemos decir? El Señor mostró su gloria, amén, nos tiene con vida. Ya mi esposa y la niña en su etapa de restauración plena. Así que un corazón infinitamente agradecido con el Señor para seguirlo alabando, seguir publicando su grandeza, sus maravillas. Dios es bueno. Amén. Sí, Señor. Dios es muy bueno. Amén. Y de verdad que vale la pena depender de Él, 100%. Así es. ¿Qué le parece si le cantamos al Señor? Hay un ambiente propicio, agradable, para que le cantemos a Dios una hermosa alabanza. Aleluya. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrá separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se espumen los montes, que allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, aun cuando se terminen las tardes de arrebol, que aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, cuán grande y cuán sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrá separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Querido amigo, querido hermano, si estamos con vida hoy, es por ese amor tan grande de Cristo, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme, y en mi canción decirle, su amor si es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, y me ha dado esta calma que el mundo no me dio, este amor tan bendito que al hombre solitario le brinda
brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrá separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, el amor de Dios. Gloria a Dios. Qué alegría poder escuchar estos preciosos testimonios, mi hermano Gustavo, mi hermana Dayana, que son los que nos aferran más, los que nos enamoran más, ¿cierto? Lo que Amén. nos nutre nuestra fe para seguirle sirviendo al Señor con todo el corazón. Y por eso es que es importante poder tener experiencias con Dios, aunque de alguna manera a veces duelen por situaciones, accidentes que no controlamos, situaciones que no controlamos, pero ahí es donde Dios se deja ver, con toda su gloria, con todo su poder, con todo su amor. Así que esto nos llena de alegría saber que Dios ha obrado y seguirá, con certeza seguirá obrando en la vida de nuestro hermano Gustavo y nuestra hermana Dayana. ¿Qué experiencia, hermana Dayana? Una experiencia impactante, aquella experiencia inolvidable que su merced tiene en su corazón. No sé si se tenga que ver con este accidente o tal vez alguna otra experiencia que nos pueda contar. Amén, amén, hermano Héctor, claro, y bueno, preciosa audiencia, qué maravilloso es uno testificar de las bondades de nuestro Dios, porque este Dios que nosotros tenemos no es un Dios que solamente obró en la antigüedad, ¿cierto? Porque esas maravillosas experiencias que encontramos en la Biblia, en las que Dios ha obrado, no solamente pasaron hace muchos años, sino que ese mismo Dios que obró, gloria a Dios, ¿cierto? En aquel tiempo también está obrando en este tiempo, gloria a Dios, Él sigue haciendo maravillas y este Dios tan grande también sigue haciendo milagros, gloria al Señor. Así que yo quisiera continuar en esta misma línea sobre este proceso que nos tocó pasar. Me ha marcado mucho porque, bueno, nunca había tenido esa experiencia de tener algo tan, bueno, para nosotros fue algo muy trascendental. Me ha marcado mucho nuestra vida en todas las áreas. Y, y he llegado como a esa conclusión de que el cristiano es necesario que pase por procesos. Es necesario que el cristiano seamos procesados, que pasamos por estas pruebas para poder llegar a ver la gloria de Dios en medio de estas circunstancias. Es decir, sin procesos no podemos ver la gloria de Dios, ¿cierto? Y su palabra también lo afirma. Amén. Que es necesario que muchos vean estas obras para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Entonces lo vivimos en carne propia. De pronto son 2 meses casi ya cumplidos. Así es. Pero hemos visto la gloria de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en lo espiritual, en la parte familiar, en la parte de iglesia, en la parte de familia, en todos estos aspectos, Dios de verdad se ha glorificado de una manera impresionante. Entonces a mí este proceso que atravesamos, bueno, y nos sigue marcando porque todavía estamos en ese proceso, pero la fidelidad de este Dios al cual nosotros servimos es maravillosa. Él ha permanecido fiel siempre. Gloria al Señor.
Así que bueno, a todos aquellos que nos están viendo, los que nos están sintonizando, quisiera yo decirles que es necesario que tú pases ese proceso, es necesario que tú pases esa prueba para poder ver la gloria de Dios en tu vida y que en medio de esa prueba, en medio de ese proceso, Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a desamparar. Es en esos procesos más difíciles en los que sentimos más el amor de Dios, en el que sentimos más su abrazo, en el que sentimos más que Él está en sí con nosotros, porque de pronto cuando hay mucha prosperidad, cuando lo tenemos todo, ¿cierto? Tendemos como listo, ¿no? Qué tranquilo, estamos acá en la tranquilidad, estamos en esta zona en la que no quisiera salir de acá porque lo tenemos todo. Pero cuando falta, pero cuando viene la enfermedad, pero cuando se pasan estos procesos difíciles, ¿qué pasa? Seguimos amando a Dios de la misma forma, seguimos aferrados a Él de la misma manera, seguimos confiando en Él a pesar de los diagnósticos, ¿cierto? Es ahí donde está la pregunta. Pero qué bueno que nosotros en medio de este proceso nos aferramos más a Dios, confiamos más en Él y Él nos ha dado la victoria, Gloria a porque Él Dios. dio la victoria. El diagnóstico para mi hija era, ella necesita una operación en su brazo porque tiene fractura, porque lo tiene quebrado, pero dijeron, no necesita ya operación. Y mi diagnóstico era el mismo, vamos a operarla, es una operación riesgosa, pero Dios dijo no. Dios decidió obrar, ¿cierto? Amén. Gloria a Él Dios. decidió hacer el milagro para que muchos lo vieran y para que muchos en este tiempo glorifiquen a este Dios tan grande que nosotros tenemos. Entonces, Él está con nosotros, Él sigue obrando milagros, Él sigue Santo es obrando Dios. de una manera especial, porque Él está vivo, porque Él es real, ¿cierto? Y en este entonces, en estas circunstancias, cuando uno dice, Señor, de verdaderamente todo lo que predicamos acerca de tu palabra, todo lo que hemos dicho verdaderamente se cumple a cabalidad. No es un mito, no son mentiras, no son historias de la Biblia, no son cuentos, no. Es real a este Dios tan grande Alabanzas a que Jesús. estamos predicando. Él sigue obrando en este tiempo. Así es. Dios es real y verdadero. Y qué bueno que si de pronto algún amigo nos está sintonizando a través de las redes de nuestro Amén. programa allí en ipuc.org.co, Radio IPUC TV, queremos decirle también que Dios es real y Dios tiene planes para tu vida. Así como Él ha hecho en nosotros, así lo va a hacer en tu vida. Mano Gustavo, un consejo especial para la juventud, para los servidores, aquel joven que de pronto dice tener el llamado, dice tener ganas de servir, de predicar. ¿Qué consejo le podríamos dar en esta mañana de acuerdo con sus experiencias, mi hermano Gustavo? Gloria a Dios. Hermano Héctor, un consejo para los jóvenes: que sean fieles a Dios, que sean fieles a Dios en la congregación donde se encuentre, joven, esté allí sujeto al pastor que le administra, sírvale a Dios, sea un buen estudiante, si estás estudiando en el colegio, en la universidad, procure ser responsable y siempre dígale a Dios, cada oportunidad que tengas, dígale a Dios allá en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, pongo mi vida en tus manos, pongo mi vida a tu disposición. Y el Señor va a recibir esa ofrenda. Y siga siendo fiel, que Dios se encarga en el tiempo de hacer contigo todo lo que Él tiene planeado, porque la vida de todo ser humano es un plan perfecto de Dios. Ninguno es un accidente. Usted no está aquí por una equivocación o por una casualidad o por un error de un tercero. No, usted está por un plan perfecto de Dios. Y siempre y cuando usted sea fiel a Dios, se mantenga allí sujeto a las autoridades, al pastor que Dios tiene ahí en la congregación, dispuesto, un servidor voluntario, la Biblia dice que el que me sirve, mi Padre le honrará. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Entonces, eso son cosas muy sencillas, pero que si el joven las hace suyas, siempre tiene una vida disponible, dispuesto
a la hora que se necesite, a la hora, el Señor todo eso lo comienza a ver y él dice, con esta persona cuento. Entonces, el Señor te va, querido joven, a llevar donde Él quiere, no donde usted quiera, sino donde Él quiere, porque siempre su plan va a ser el perfecto para usted y para todos los amigos también que nos están escuchando en esta hermosa hora. A los amigos que están ahí escuchando, decirles que Jesucristo es el ser más maravilloso, es el único Dios verdadero, y todo aquel que le abre la puerta y lo recibe en el corazón, la vida le cambia para bien. Él lo liberta, lo sana, le da un nuevo corazón y lo pone a vivir una vida victoriosa, una vida triunfante que ni siquiera lo más crudo que se pueda vivir en esta tierra, en esta vida, lo va a hacer a usted espantar o lo va a hacer a usted hacer perder el control, porque Jesucristo hace una obra perfecta y tiene un plan de vida maravilloso, porque es una vida trascendente que aún va para la eternidad. Por eso, la mejor decisión que una persona puede tomar es abrirle a Cristo y recibir esa cena que Él quiere compartir con cada persona. Así que eso para los amigos, y que el Señor me lo siga bendiciendo a todos, queridos hermanos jóvenes y amigos. Qué bueno es soñar en Cristo. Sí, Qué Señor. bueno es hacer planes en el Señor. Cuando decimos en el Señor, decía nuestro hermano Gustavo, en la voluntad de Dios, porque es la que nos conviene. La voluntad de Dios es la que nos conviene realmente, y Dios sabe qué necesitamos y hacia dónde podemos dirigirnos. Bueno, mi querido hermano Gustavo, qué alegría conocerle, hermana Dayana, poder compartir con ustedes. Su hijo está por ahí para que nos lo presente, o la hija. No. En este momento ella está alistándose para ir al colegio, porque ahorita mismo ella va al colegio. Ah, ya, allá es la 1 de la tarde casi. ¿Qué horas tenemos allá? Sí, 5 para la 1. 5 para la 1, aquí son 5 para las 11 de la mañana. Bueno, aquí normalmente estudian los chicos en la mañana, 6 de la mañana salen a estudiar. Allí están entrando hacia la 1 de la tarde. Hay jornada por la Allá. mañana, jornada por la tarde y jornada todo el día. Jornada completa. Allá, jornada completa, y estudia la correcto. jornada de la tarde. Entra a las 2 y sale a las 7 de la tarde. Ah, correcto. Entonces está listando. Ah, bueno, por favor me le manda un saludito, un abrazo. Amén. Con mucho gusto. De aquí de Cruzando Fronteras. Bueno, pues estuvimos esperando a nuestro hermano Jairo Grafe. Creo que él ha estado bastante ocupado por estos días. Nosotros vamos a tener, con la ayuda del Señor, la Asamblea de Pastores la próxima Amén. semana. Entonces, las ocupaciones, preparando reportes, preparando reuniones y organizando. Hace 8 días también nuestro hermano Jairo estaba supremamente ocupado. Bueno, gloria a Dios, porque precisamente está en el trabajo, en el servicio a Dios, atendiendo gente, organizando reuniones, en fin. Gracias al Señor, porque son hombres de Dios ocupados en la labor de Dios, y para eso pues estamos prestos también aquí, un grupo, Gloria a Dios. para colaborar. Mis queridos hermanos, de verdad, nuestro deseo es que sigan trabajando, sigan sirviéndole al Señor allá en el liderazgo de la iglesia en Chile. Seguiremos orando por ustedes. Por favor, envía un abrazo bien especial a nuestro misionero allí en el Chile, por favor, su familia. ¿Me recuerda el nombre del misionero que está actualmente? Lázaro Sierra y la esposa de la hermana Luzdari, nieto. Lázaro Sierra. Hace poco, bueno, hace unos añitos atrás, nos pudimos ver con nuestro hermano, estaba antes el hermano, oiga, a veces se le va uno de los nombres, Benjamín. ¿no? Benjamín Solórzano. Benjamín El Solórzano. hermano Benjamín Solórzano, él él estuvo un tiempo en la Iglesia Central de Bogotá, del cual yo también fui miembro en aquel entonces, un poco posterior a su salida. Estamos hablando de hace casi 30 años atrás. Allá estábamos nosotros, éramos, creo, parte del grupo de jóvenes o algo así. Él nos visitó por última vez, salía creo que para la Argentina, en fin. Desde allá nos conocemos. En Argentina nos vimos también en alguna ocasión. Nosotros estuvimos sirviendo en Brasil, tuvimos que salir del Brasil hacia la Argentina. Allá nos charlamos con él, gran persona, gran labor.
y creo que el Señor lo usó mucho también allá en Chile. Así es. Amén. Y ahora nuestro hermano Lázaro, entonces, por favor me lo saluda, envía Amén. un abrazo especial y seguiremos. Cuenten con las oraciones de la iglesia en Colombia, seguiremos siempre al frente pidiendo al Señor para que bendiga y prospere la iglesia en Chile. Amén, hermano Héctor, de verdad muy agradecido por esta invitación. A mi hermano Jairo Grafe también me le da un gran saludo de nuestra parte, por favor, muy agradecidos por esta oportunidad para poder compartir las maravillas que hace Dios con la vida de sus siervos. Y bueno, a toda la amada iglesia en Colombia, de parte de acá de Chile, país misionero, altamente agradecido por esas oraciones, por enviarnos misioneros, porque todo eso hay hermosos frutos, hermano Héctor, ya para irme despidiendo, decirles que ya Chile ya tiene 38 pastores y hay 37 obras. Este año ya se aperturó la primera de 4 que se piensan abrir este año con la ayuda del Señor, y la obra sigue marchando en victoria aquí en Chile. Así que, iglesia amada, todos esos frutos, gracias a Dios, y también al trabajo de los siervos de Dios y esas oraciones de la iglesia, el Señor allá en Colombia, y las ofrendas también misioneras que hacen posible seguir llegando a muchas partes del mundo. Así que muchas gracias, mis amados hermanos. Hermana Dayana, Dios me la bendiga, me la guarde y la siga usando en ese hermoso país de Chile. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, fue un gusto, un placer de verdad poder estar con ustedes, compartir algo, ¿cierto? Alguna Amén. reseña Así es. de nuestra historia, de nuestro trabajo que amamos con todo el corazón. Gloria a Y Dios. eso es lo que nos tiene acá sirviendo en este hermoso país que ya es nuestro, ya 9 años sirviendo acá y amamos. Y bueno, no me quisiera ir de verdad sin agradecer a todos ustedes, la amada iglesia en Colombia, y bueno, en especial a la amada iglesia acá en Chile, que es donde estamos sirviendo, por todo ese apoyo que nos han brindado en todos los aspectos, en todo este proceso. Muchas gracias. Sé que de pronto no podremos pagarle, pero este Dios al cual servimos no se queda con nada. Amén, Y yo bendito sé su que Él les nombre. retribuirá, les seguirá bendiciendo a cada uno de ustedes por esas oraciones, ese aporte, Gracias, apoyo, Jesús. y por estar siempre con nosotros. Así que muchas gracias a todos les amamos inmensamente. Gracias a todo el equipo acá de gestión de comunicaciones, y bueno, a usted, Pastor Héctor, muchas gracias en esta mañana ya en Colombia por, por esta invitación que nos han hecho. Que Dios les bendiga. Mañana en Colombia, tarde en Chile. Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. A nuestra audiencia, bueno, hoy tuvimos a nuestro hermano Gustavo Molina, a nuestra hermana Dayana Herrera desde Concepción, Chile. Ellos son servidores, hacen parte también de, no sé, se llama consistorio, junta directiva en Chile. ¿Cómo se llama ya? Comisión Directiva Nacional. Comisión Directiva Nacional. Nuestro hermano ahorita fue votado por vicepresidente, pero en el momento ocupa también la parte de la presidencia, dado que hay algunos aspectos legales y documentales allí, de tal manera que entonces que Dios lo siga usando grandemente. Amén. Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Amén. Audiencia, Dios me los bendiga. Próximo jueves estaremos con nuevos invitados compartiendo precisamente la palabra de Dios y las experiencias con Dios tan hermosas y maravillosas como lo que nos contaron nuestros hermanos hoy. Dios les bendiga grandemente.